cuántas gracias te damos, porque nos podemos acercar hasta tu trono. En verdad, cuán agradecidos estamos porque en esta hora podemos acercarnos a ti, porque tenemos hambre, Dios, pero tenemos hambre y sed de tu palabra. Sé tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida y, Dios, que podamos encontrar nuestro sustento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 5, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos del 6 al 15. Se titula Advertencia contra la ociosidad. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje, primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, que dice: Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. Por cierto, así suena este pasaje, donde al parecer Pablo se despedía ya de la iglesia y toca un último punto con ella. ¿Qué pasaba? Había algunos que, confundidos con el hecho de que el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, de los que ya habían dormido en el Señor, ya se había celebrado, decidieron dejar de trabajar y sentarse a esperar a que Cristo regresara por ellos. Algo que lo único que estaba provocando eran problemas entre ellos y mal testimonio para con los de afuera. ¿Qué les dijo Pablo? Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. ¿Qué les pide Pablo que hagan con la autoridad que Cristo les daba? Lo que quiere decir que es como si Cristo mismo lo ordenara. ¿Qué? Que se alejaran, que se apartaran de todos aquellos hermanos, miembros de la iglesia, que dos cosas: que no trabajaran para vivir y que no estuvieran obedeciendo a las enseñanzas de Pablo. Y es que con toda seguridad ya habían sido exhortados a trabajar y a obedecer, pero a pesar de ello no habían hecho caso. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el paso número 1 en la disciplina en la iglesia nos llama a ir y exhortar a la persona que está haciendo mal. Yo me doy cuenta que alguien ha hecho mal, voy Biblia en mano y lo exhorto para que deje de hacer lo malo. No se lo platico, no lo comento con nadie, ella y yo solos. Si no nos escucha, el segundo paso es ir con 2 o 3 testigos más y hacerlo de nuevo, volverlo a exhortar. Si no los escucha a ellos y a mí, el tercer paso es que la iglesia en su totalidad los exhorte, y es cuando su falta, su pecado, su error se hace público. Se tiene que enterar la iglesia y la iglesia los tiene que exhortar a que dejen de hacer lo malo. Pero si no oye a la asamblea, el cuarto paso es sacarlos de la comunión, es decir, que nadie se junte con él. Y eso es lo que Pablo está ordenando, que aquellos que, 1, no quieren trabajar y que 2, no están atendiendo a la enseñanza, sean sacados de la comunión. Lo que quiere decir que ya se habían dado
los pasos anteriores. Y esto nos hace ver lo importante que es que haya disciplina en la iglesia, porque contrario a lo que muchos piensan, es en realidad una medida de amor que traerá como consecuencia que aquellos que sean disciplinados corrijan sus malas acciones. Mira, es algo así como lo que sucede en una familia. El padre tiene que disciplinar a los hijos cuando se equivocan para corregirlos. De lo contrario, lo único que demostrará es que no los ama. Pues en la iglesia sucede de la misma manera. Él o los pastores muestran su amor e interés por las personas cuando las ayudan corrigiéndolas. ¿Ok? Muy bien. Verso 7. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. Pablo no solamente les enseñó de manera oral o por carta, sino que cuando estuvo con ellos les enseñó a través de su ejemplo. Algo que a muchos maestros y predicadores se les ha olvidado el día de hoy. Hablan de amor, pero no aman. Hablan de sentir carga por los perdidos, pero no salen a predicar. Hablan de perdón, pero ellos no perdonan. Hablan de dar, pero ellos solo reciben. Es decir, enseñan muy bien, pero no hacen así de bien. Algo así como lo que sucedía con los religiosos en los tiempos del Señor Jesús, de quien por cierto nos dice en Mateo 23:2. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Y un maestro en el seminario nos decía, hay predicadores y maestros que enseñan tan bien, que más valiera que nunca bajaran del púlpito. Y eso es algo que todos y cada uno de nosotros debemos preguntarnos. ¿Nuestro ejemplo está de acuerdo con lo que enseñamos? ¿Hacemos así como decimos? Muy bien. Ahora, continuando con nuestro pasaje. ¿Qué es lo que Pablo y sus compañeros habían hecho? Trabajar. Dice, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar por nada de nosotros. Trabajar. Trabajaban en la enseñanza, pero además trabajaban haciendo tiendas para ganar su dinero y así pagar ellos sus gastos. Ahora, ¿eso quiere decir que los pastores, además de su trabajo para el Señor, deberían tener otra fuente de ingresos? Bueno, eso dependerá de la iglesia a la que pastorean. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando la iglesia es pequeña y los diezmos y ofrendas no son suficientes para mantener al pastor, entonces el pastor se verá en la necesidad de trabajar. Y la iglesia debe ser consciente de eso, ya que gracias a su trabajo hay acciones, hay labores, hay servicios que no podrá hacer como si estuviera dedicado a tiempo completo en la iglesia. ¿Cómo qué? Bueno, no se le puede exigir, por ejemplo, que haga visita, o que esté con sus ovejas si alguna enferma o va al hospital, o que dé una enseñanza entre semana, o que se haga cargo del grupo de oración, o que prepare la escuelita bíblica de verano. Ese pastor solo tendrá tiempo para preparar el sermón del domingo y atender a su familia. Por otro lado, si la iglesia está en posibilidades de mantener por completo al pastor, entonces él no tendrá la necesidad de trabajar en otra cosa y podrá estar al pendiente de la iglesia tiempo completo y de hacerse cargo de todas las actividades que su servicio así se lo exija. Pero quizás la pregunta que nos surge es, ¿de cuántos miembros o de cuántas familias hablamos que debe tener una iglesia para que el pastor trabaje a tiempo completo? Bueno, hay iglesias en las que eso es determinado por los gastos del pastor. De manera que si la iglesia no da lo suficiente como para que el pastor cubra sus gastos, pues él sigue trabajando de manera secular. Pero si en verdad, escúchame bien, si en verdad deseamos obtener una respuesta bíblica, la respuesta es 10 diezmos.
porque 10 diezmos hacen un sueldo completo. Claro que el pastor se verá obligado a vivir al mismo nivel en que la iglesia que atiende, pero eso es bíblico. ¿Dónde dice? Mire, cuando el Señor iba a destruir Sodoma, le avisa a su amigo Abraham lo que va a hacer. Y se da una conversación en la que Abraham le habla de la cantidad de justos que podrían sufrir de manera injusta. Y el regateo llega hasta 10. Génesis capítulo 18, verso 32 dice: de nuevo dijo Abraham: yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero solo insistiré una vez más. ¿Y qué tal si solo se encuentran 10? Y Dios le aseguró: por esos 10 no destruiré la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de ahí. Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. En los tiempos del Señor Jesús, para establecer una sinagoga, era necesario que hubiera cuando menos 10 familias para hacerlo, gracias a este pasaje. Pero hace sentido cuando entendemos que 10 diezmos hacen un sueldo. ¿Qué piensas? Verso 9. En realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Por supuesto que el apóstol tenía todo el derecho de pedirles que les ayudaran con sus gastos. Pero él dice algo de manera muy clara: no lo hice porque queríamos darles ejemplo. Dejándonos claro que antes que sus derechos, él estaba al pendiente de las necesidades de la iglesia. Y en ese momento no era una prioridad ver por ellos, sino aprender de ellos. Aprender a que el trabajo es una bendición que viene de lo alto y no un castigo que viene a nuestras vidas por causa de la desobediencia. Y esa es la razón por la que les decía: el que no trabaja, que tampoco coma. Porque aquellos que no trabajaban exigían que la iglesia sustentara esa necesidad en ellos. A fin de cuentas, esperamos a que Cristo venga por la iglesia. Como si la iglesia o Cristo fueran los responsables de la decisión que ellos tomaron de no trabajar. Pero en realidad eran una carga para la iglesia, pues de las ofrendas se tenía que tomar no solo para dar sustento a las viudas y a los huérfanos, sino que ahora hasta a los ociosos. Lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿es correcto que la iglesia preste dinero? Pensemos en el caso de una persona que ha caído en necesidad. No sé, se quedó sin trabajo y tiene gastos que hacer. Sabemos cuáles son: agua, luz, gas, teléfono, internet, además del alimento que su familia necesita. Y se acerca a la iglesia para pedirles que le presten para sustentar esos gastos en lo que encuentra un trabajo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Pensando en que tiene esos recursos. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en realidad, ni en el libro de los Hechos ni en las cartas de Pablo se trata de un caso así. Sobre todo si pensamos que en general las iglesias con trabajos y tienen lo necesario para sustentar sus necesidades. Pero en el Antiguo Testamento tenemos el caso de aquellos que deseaban recuperar sus ofrendas. ¿Qué tenían que hacer? Pagar un 20% más de lo que el animal costaba. Te llevo con la Biblia, Levítico capítulo 27, verso 11. En caso de que el animal que se haya separado esté dentro de la lista de animales impuros, se deberá llevar ante el sacerdote para que él le ponga un precio. Ese precio no podrá ser cambiado. Y en caso de que alguien quiera recuperar su animal, tendrá que pagar un 20% más. Ahora pensemos. Quizás en este caso, en el caso de la persona que ha quedado desempleada y que va y acude a la iglesia, que tiene los recursos y las posibilidades, y le pide un préstamo pues para pagar los gastos corrientes de casa más el alimento en lo que encuentra trabajo,
quizás lo correcto no sea prestarle toda la cantidad que necesita, porque la iglesia puede darle una ofrenda de alimentos y en efectivo para que se ayude. Es decir, se le puede decir a la iglesia que vamos a tomar una ofrenda especial después de haber dado nuestras ofrendas comunes y corrientes. Y vamos a hacerlo, uno, en alimento en especie, para lo cual les pedimos que la próxima vez o que un día en la semana vengan y la traigan para que la podamos hacer llegar. Pero en este momento la vamos a hacer en efectivo para ayudar a algunas de nuestras familias o a alguna familia de la que ha caído en desgracia, se han quedado sin trabajo. Y después de haberlo hecho y ver la cantidad que se ha juntado, si la persona necesita dinero y la iglesia se lo puede prestar, hacerlo. A sabiendas que al regresar lo que se le dio, tendrá que hacerlo con un 20% más. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, en lo que lo pensamos, vamos a ver el siguiente comentario. Algunas personas en la iglesia de Tesalónica habían sido enseñadas erróneamente que debido a que la venida de Cristo podía tener lugar cualquier día, debían abandonar sus responsabilidades, dejar de trabajar, no hacer planes para el futuro y solo esperar que llegara el Señor. Pero su falta de actividad solo les condujo al pecado. Se convirtieron en carga para la iglesia, la que tuvo que sostenerlos, desperdiciando un tiempo valioso que pudo ser usado para ayudar a otros, y se entrometieron con lo ajeno. Estos miembros de la iglesia quizás hayan pensado que serían más espirituales si no trabajaban, pero Pablo les dijo que fueran responsables y que volvieran al trabajo. Estar preparados para Cristo significa obedecerle en cada área de la vida. Ya que sabemos que Cristo viene, debemos vivir de tal manera que nuestra fe y nuestra vida diaria le agraden cuando Él llegue. Muy bien. Verso 11. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Además de no trabajar, por estar ociosos, se estaban metiendo en asuntos que no les importaba, en asuntos ajenos, provocando problemas. ¿Qué les ordenó? No les sugirió. ¿Qué les ordenó Pablo? Que trabajen. Y de esa manera dejen de meterse en los asuntos de los demás y dejaran de molestarles. Ahora piense por un segundo en lo que sucedía. Estos ociosos no trabajaban ni cuando llegaba la hora de la comida. Es probable que se invitaban a visitar la casa de alguna familia de la iglesia para que les invitaran la comida de ese día. Pero cuando se encontraban en ese lugar, comenzaban a criticar y juzgar la manera en que el hermano vivía. Cómo se dirigía a su esposa, la manera en que les hablaba a los hijos, cómo le hablaba a él la esposa y los hijos, lo que comían, cómo lo comían, si se lavaban las manos antes, si se lavaban los pies unos a otros, si el plato lo recibían de mano del esposo o de manera directa de la mujer. En fin, una serie de cosas que podrían o no juzgar que estaban mal y molestar a los anfitriones. Pero además hablaban mal de los demás, de otros que como a ellos los habían visitado. ¿Se imagina? Por eso Pablo tuvo que ser tan severo en sus acciones. Ahora, el comentarista dice, entrometerse en lo ajeno es chismear. La persona ociosa que no trabaja termina llenando su tiempo con actividades nocivas, como chismear. Los rumores y habladurías son tentadores y excita el oírlos. Y nos hace aparecer como personas bien informadas, pero destruyen a las personas. Si usted con frecuencia encuentra su nariz metida en los asuntos de otros, posiblemente esté desempleado. Si es así, busque algo que hacer por Cristo o por su familia y póngase a trabajar. Muy bien, versos del 13 al 15. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. Pablo termina este asunto dándoles 3 indicaciones. No se cansen de hacer el bien, aléjense de los desobedientes y tengan cuidado de no tratarlos como enemigos. Y es que, ¿se ha dado cuenta con qué frecuencia el hacer el bien cansa? Cuando lo que vemos a nuestro alrededor siempre es lo contrario. Piénselo. La persona que se encuentra rodeada de personas que siempre están hablando mal de los demás y ella prefiere callar antes que participar. Pero llega el momento en que se cansa y poco a poco comienza a hacer pequeños comentarios. O aquella a la que no le gusta pelear y no contesta, pero a la que llega el momento en que la cansan y finalmente les responde y les responde de mala manera. O la pareja de novios que se están guardando para el matrimonio. Pero la presión de afuera es tan fuerte que en más de una ocasión han estado a punto de caer. Pablo sabe que hacer el bien cansa y por eso les dice y nos pide que no nos cansemos de hacer el bien. ¿En quién podemos hallar fortaleza? Efectivamente, en Cristo, conscientes de que hacemos el bien porque es lo correcto y a quien deseamos agradar es a Dios. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Acercarnos hasta el trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas, que no es otra cosa que la fortaleza para seguir adelante y no cansarnos de hacer el bien. Y en ese querer hacer el bien, buscamos alejarnos de las malas compañías, aún dentro de la iglesia. Así que sin importar que sean nuestros hermanos en Cristo, si son rebeldes y desobedientes, mejor no nos juntamos con ellos. Y no lo hacemos porque sean nuestros enemigos, sino porque lo que no deseamos es vernos presionados a hacer como ellos hacen, a hablar como ellos hablan, a desobedecer como ellos desobedecen. Ya lo dice Pablo en otra de sus cartas, 1 Corintios 15, verso 33. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y en lo que pensamos en esto, déjame por último leerte el siguiente comentario. Pablo aconseja a la iglesia a no apoyar económicamente ni reunirse con aquellos que persisten en su ociosidad. Hambre y soledad pueden ser medios muy efectivos para conseguir que la persona ociosa se convierta en productiva. Pablo no estaba aconsejando frialdad o crueldad, sino la clase de amor firme que se debería mostrar a un hermano o a una hermana. Y mientras pensamos en todas estas cosas, te voy a pedir que ahí en tu lugar inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Porque, Padre Celestial, cuando miramos estos temas y sobre todo que los podemos ver, los podemos mirar a la luz de tu palabra, hay claridad, Señor, para todos y cada uno de ellos. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Y te rogamos que nos permitas, Señor, ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, para seguir adelante, para hacer el bien, para no cansarnos, Señor, y sobre todo, para que cuando veamos que la disciplina se está ejerciendo dentro de tu iglesia, podamos entender que es un acto de amor, Señor, que no es movida la disciplina para destruir a la persona. Nos hemos encontrado con gente que no conoce que esta disciplina fue dada por el Señor Jesucristo y que dicen, es que yo no me imagino a Cristo haciendo eso con la iglesia o con la persona. ¿Qué le dijo al pecador? ¿Qué le dijo a la pecadora? ¿Qué le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio? Sí, Señor,
Efectivamente, eso fue lo que les dijo. Pero aquí no estamos hablando de cualquier pecador, aquí estamos hablando de un miembro de la iglesia. De alguien que ya sabe, que ya conoce, que ya reconoce que está haciendo mal y que persiste en hacer lo malo. Esta disciplina no fue inventada por los pastores, fue dejada por ti. Y deberíamos entender que lo que te movió a disciplinarnos es el amor. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día
por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.